Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano obispo David Killing en octubre de 2023. El mensaje se llama Fariseos modernos. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, buenos días a todos. Quiero extender los saludos a cada uno en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre es una bendición estar juntos. El día de hoy vamos al Señor en oración, por favor. Padre nuestro, esta mañana te queremos dar las gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición, Señor, sobre este tiempo juntos, que nos ayudes a serte fieles, que nos des ánimo, fuerza y que tengamos una visión celestial, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que haces por nosotros. Por favor, llénanos de tu Espíritu Santo y danos sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Bendice este tiempo y gracias otra vez en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar esta mañana. Pienso que vamos a primeramente ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, o el libro de Mateo, para leer ahí unos breves versículos. Primeramente, capítulo 15, y vamos a empezar o a leer una porción nada más de a partir del versículo 3, son palabras de Cristo, y dice así: respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a dejar allí la lectura un momentito, un minutito, ¿verdad? Conocemos este pasaje, el contexto es: nuestro Señor Jesucristo está hablando con escribas y fariseos. Lo he dicho varias veces y lo repito, ¿verdad? Cuando pensamos en los fariseos, pensamos en, son unos malos, son unas personas perversas, ¿verdad? Y es muy fácil hacer eso, voltear a la historia, ¿verdad? Y ver quiénes eran las personas que hicieron las cosas mal, ¿verdad? Y en el caso de fariseo o saduceo, maestro de la ley, doctor de la ley, escriba, todos esos títulos que había, ¿verdad? Casi al grado de que sería una ofensa, sería algo de lo peor que le podrías decir a alguien, ya que esa es nuestra opinión acerca de ellos, ¿verdad? Ya que en la Biblia pues es muy fácil leer acerca de ellos y ver qué espíritu tenían, ¿verdad? Pensamos que eran unas víboras tremendas, y de hecho así les llamó Juan el Bautista en algún momento, ¿verdad? Y no solamente con los fariseos, muchas veces hacemos eso con toda la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, leemos acerca, en el Antiguo Testamento, leemos acerca de los israelitas, vemos su idolatría, su incredulidad, sus fracasos, y pensamos,
¿Cómo podían ser tan tercos, verdad? Tan rebeldes, tan incrédulos. Aún en el mismo Nuevo Testamento, ¿verdad? A veces vemos a los apóstoles que pues no entendían muchas cosas, que dice la Biblia que sus corazones todavía estaban endurecidos y que muchos fallaron. Y pensamos, ¡ay, qué gente!, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Y lo vemos porque pues es historia y ya está ahí escrito y en la Biblia está muy claro quién es quién. Cuando en realidad, ¿verdad? Si observáramos de manera honesta nuestras propias vidas, ¿verdad? Siempre, ¿qué pensamos? Pues pensamos que estamos bien, que estamos haciendo las cosas bien, pero si de manera honesta miráramos o examináramos nuestras propias vidas, ¿verdad? Pensamos que tenemos las respuestas, pensamos que porque leemos esas historias de dónde fallaron y hasta nos hinchamos de orgullo, ¿verdad? De que, bueno, yo soy otra historia, ¿verdad? Nosotros somos otra historia y lo cierto es que no es así. Cuando leemos sobre los escribas y fariseos, al igual que con muchas otras de las cosas que mencioné de la Biblia que están escritas como historia, la realidad es que siguen aquí, hoy con nosotros. Han cambiado de nombre o han cambiado quizás de apariencia o han cambiado las situaciones y las circunstancias, pero ese mismo espíritu sigue presente, ¿verdad? El espíritu que ellos tenían, ¿verdad? En este caso, Jesús los confronta, ¿verdad? Que estaban hablando acerca de la ley, pero con las propias tradiciones aún menospreciando la misma ley que profesaban obedecer de Dios, ¿verdad? Entonces no tardó mucho en la iglesia para que, de hecho fue muy pronto, ¿verdad? Que personas en la iglesia, aún lo vemos desde tiempos del apóstol Pablo, personas en la iglesia adoptaron el mismo espíritu de los fariseos, ¿verdad? Nada más que en vez de estar sentados en la cátedra de Moisés, como lo mencionó nuestro Señor Jesucristo, empezaron a sentarse en la cátedra de Cristo, ¿verdad? O en el púlpito. Y a lo largo de la historia vemos los fracasos, ¿verdad? Sin embargo, las personas que vivieron en la época de los escribas y fariseos veían a los escribas y a los fariseos especialmente como aquellos que con más ahínco estaban intentando más fuertemente agradar a Dios, ¿verdad? No los veían como serpientes, víboras, malas, perversas. Al contrario, los veían como aquellos que estaban más cerca de Dios, que tenían la autoridad, la representación y quizás hasta la posición casi de Dios en la tierra, ¿verdad? Y los voceros de Dios. Y es difícil reconocer, ¿verdad? Al leer sus historias, reconocemos su maldad de inmediato, ¿verdad? Sin embargo, en aquella época, podías ver a alguien que decía las cosas correctas, que era muy diligente en guardar las leyes de Dios y los preceptos, y que eran pocos los que se suponía que estaban tan cerca de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tú y yo hubiéramos alcanzado a ver en esa época. Sin embargo, el Señor les hace ver que mucho de lo que hacían realmente no tenía nada que ver con el verdadero propósito de Dios. Y es de lo que quiero hablar esta mañana, es acerca de los fariseos y su relación con la fe, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la fe bastante. Hemos dicho que la fe es la respuesta de cada individuo a lo que Dios pide de sus vidas, ¿verdad? Y quiero enfatizar esa palabra, la respuesta, ahora lo vamos a decir así, la respuesta individual, o sea, del individuo individual a lo que Dios pide de nosotros, ¿verdad? Y esto es muy importante, esa palabra individual, porque cuando hablamos acerca de la fe y de la fe de las personas, ¿verdad?
incluso muchas, lo he dicho antes, ¿verdad? Muchos dicen, es que yo soy de la fe budista, o de la fe cristiana, o de la fe, alguna denominación dentro del cristianismo, etcétera. O sea, como si la fe fuera una estructura basada en un conjunto de creencias. Sin embargo, eso es una perversión de la verdadera fe, porque la fe es la respuesta individual de cada individuo a lo que Dios pide de ese individuo. No es la respuesta a lo que un grupo de personas, ¿verdad?, está pidiendo. O no es la respuesta de un grupo de personas, todos respondiendo al mismo tiempo a Dios, ¿verdad? Sino tú como individuo, ¿verdad? Entonces, muchos de esos grupos, los fariseos y sus derivados, cuando veían a Jesús y Jesús no comulgaba, no apoyaba o de alguna manera no promovía las mismas cosas que los grupos religiosos o las ideas de los grupos o que promocionaban o que que transmitían esos grupos. ¿Qué veían en Jesús? Pues veían a alguien individualista, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? O sea, ¿cómo se atreve a estar en desacuerdo con el consenso grupal de lo que significa la fe? ¿Verdad? Ellos habían llegado a un consenso grupal de lo que era la fe, ¿verdad? Entonces Jesús habló de vino nuevo en odres nuevos, ¿verdad? Cuando la verdadera fe llega la verdadera fe a los odres viejos, se rompe, ¿verdad? Explota, rompe los esquemas. En otras palabras, no queremos una fe nada más que podamos tener y ya. Queremos o deberíamos querer tener la fe de cada uno como individuo, caminando con Dios, siendo capaz de trabajar unos con otros. ¿Cómo trabajar unos con otros? Permitiendo que cada persona tenga su propia fe, ¿verdad? Esa es una de las cosas más claras que el Nuevo Testamento enseña, ¿verdad? Y sin embargo, cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, ¿verdad?, y empezamos a compilar la fe, empezamos a construir esta caja muchas veces que no da lugar para esta persona o para aquella persona porque no son de la misma fe, ¿verdad? Como cuando Jesús se encontró con los fariseos y los fariseos se preguntaban por qué él no hacía las cosas igual que ellos, por qué no guardaba la misma fe que ellos. Y ese es el espíritu de los fariseos que sigue vivo el día de hoy, en esta época, ¿verdad? Y una de las enseñanzas que la Biblia es muy clara, ¿verdad? Por ejemplo, en Deuteronomio y en Apocalipsis, habla muy claramente de no quitarle, pero tampoco añadirle a la palabra de Dios. Entonces, estos fariseos, ¿verdad?, una de las cosas que hicieron y una de las cosas que hace un fariseo, una de las cosas son añadir a la palabra de Dios. Es decir, tomar un mandamiento, una ley, ¿verdad? Por ejemplo, que el sábado era el día de reposo, ¿verdad? Y ese sí era un mandamiento válido en la ley, ¿verdad? Y sin embargo, no está, el mandamiento no deja, no da especificaciones
muy claras o muy estrictas exactamente qué significa trabajo. Entonces de pronto ellos pues decidieron que tal vez arrancar espigas, ¿verdad?, no se miraba bien, parecía que estaba cosechando, trabajando, y entonces añadieron, ¿verdad?, que ya no solo era pecado para ellos trabajar como tal, ¿verdad?, en tu campo, sino simplemente el hecho de estar afuera y con que arrancaras ahí algo, ya estabas quebrantando el sábado, ¿verdad? ¿Verdad? O hablaba de un he escuchado, no sé hasta qué punto sea cierto, pero he escuchado que si caía un grano de trigo en tu túnica, ¿verdad?, en esas épocas, pues, y era sábado, había que quitarse el grano, ¿verdad?, porque si no, pues era como que sin querer lo habías recogido, y entonces estabas trabajando y quebrantando el sábado, ¿verdad? Es decir, llegaron a unos tecnicismos y a unos detalles en sus reglas que, en vez de simplemente honrar a Dios en el sábado tal como era la intención original, ¿verdad?, pues de pronto llegan al punto que, bueno, ni siquiera mejor camines cerca de un sembradío, ¿verdad?, y ni siquiera hagas esto, ni siquiera hagas aquello, llegando al punto que esas cosas opacaron al mandamiento, que es lo que aquí está hablando el Señor, ¿verdad? Las añadiduras, es decir, ¿qué sucede, verdad? Cuando un fariseo empieza a analizar las cosas a detalle y a desglosarlas, ¿verdad?, en vez de tener blanco y negro, pinta una zona gris, ¿verdad? Y en la zona gris pone, no, pues ni siquiera te acerques a la zona gris, porque ya que al acercarte a la zona gris, ya estás pecando, o ya estás en riesgo de caer, ¿verdad? Porque si pisas la zona gris, estás en riesgo, ¿verdad?, de perder la fe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Hay una zona gris y viene una persona y como no depende de que Dios le hable y responda individualmente, ¿verdad?, esa persona se confunde, no sabe dónde está la zona gris exactamente, y dice, bueno, pues mejor me voy a lo negro, ¿verdad? Termina en lo negro y es un desastre, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, estaba hablando con los discípulos, ¿verdad?, y aquí habla de honrar a tu padre y a tu madre, esa es la ley, ¿verdad?, que fue dada por Dios a través de Moisés, pero el fariseo lo había analizado, lo había interpretado, la había desglosado, tradicionalizado, le había añadido reglas. O sea, el mandamiento era muy claro de honrar a papá y mamá, pero llegan ellos al punto, ¿verdad?, de religionalizar el mandamiento, tradicionalizar el mandamiento, que llega al punto de decir, bueno, si le das todo tu dinero a la iglesia, no hay problema. Ya no tienes que preocuparte de tu papá o de tu mamá, ¿verdad? Ya no hay, ya no hay. Y fíjate, era alguien que estaba siendo muy santo, o muy entregado, muy devoto, o sea, estaba entregando todo su dinero como ofrenda a Dios, diciendo, mira, voy a dedicar todo mi dinero a la iglesia, en vez de honrar a mis padres, ¿verdad? No, pues voy a dar el dinero para algo santo, para algo religioso, ¿verdad? Yo creo que a los ojos de muchas personas, aquellos que llegaban a hacer eso y dedicar sus bienes, pues eran vistos como los más entregados, los más espirituales, los más serios,
con los más entregados al Señor, ¿verdad? Y a seguir la ley de Moisés y a guardar y a tener a Dios en primer lugar. Quizás eran reverenciados, quizás eran respetados, ¿verdad? Porque estaban superando aún lo que se esperaba de ellos, lo que se requería de ellos, ¿verdad? Estaban yendo muy adelante, muy lejos, muy arriba. Y quizás así se miraba para muchos. Y sin embargo el Señor dice, eso es simplemente una tradición. Y con eso están invalidando el claro mandamiento de Dios de honrar a tu padre y a tu madre. Y nosotros pensamos, ¿qué pensamos? Ay, pues qué bueno que ya no hacemos eso, ¿verdad? Qué bueno que ya no somos como esos malvados fariseos, ¿verdad? Pensamos eso, cuando lo cierto es que sigue sucediendo hoy en día. Y como digo, ellos veían un individuo muy dedicado, muy entregado, ¿verdad? Muy probablemente nadie cuestionaba su entrega y su devoción o su santidad de ese tipo de personas que ofrendaban todo a Dios y dejaban de honrar a sus padres, ¿verdad? Y sin embargo hay iglesias todavía, o grupos, o denominaciones, o iglesias locales, ¿verdad?, que tienen sus conjuntos de reglas que tienes que guardarlos para poder ser parte de la membresía. Y muchas veces, la gran mayoría de veces, son buenas reglas. Da una excelente apariencia de piedad. Da una apariencia de que están yendo muy lejos, de que están agradando a Dios con todo su corazón, de que están amando a Cristo, ¿verdad? Y algunos de nosotros que vivimos en el mundo y que vivimos en iglesias pues evangélicas y vemos la negligencia, honestamente, aunque se oye mal, pero es cierto. Vimos en nuestra denominación anterior, vimos la negligencia y el descuido y el menosprecio, ¿verdad?, que hay en las iglesias modernas, que nada más lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo y pues medio congregarte, poner ahí tu dinero en una charolita, ¿verdad? De vez en cuando hacer algo, ser más o menos bueno, ¿verdad? Y sin embargo vivir casi como tú quieras, ¿verdad? Tienen la cruz ahí en el púlpito y realmente no significa casi nada para ellos, ¿verdad? Y hacen a veces de su vida un desastre, ¿verdad? Y entonces vimos eso, nos dimos cuenta de que no era el camino que queríamos, nos dimos cuenta de que el cristianismo no era eso, ¿verdad? Empezamos a leer la Biblia, empezamos a vislumbrar de qué se trata seguir a Cristo, qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros para ser discípulos, ¿verdad? Y recuerdo cuando yo estaba siendo un niño y un adolescente, ¿verdad? Y tenía miedo porque era momento de testimonios o de confesiones, ¿verdad?, acerca de seguir a Cristo o acerca de haber nacido de nuevo. Y yo estaba allá atrás con miedo, ¿verdad?, pensando, tratando de no pensar de no pensar en lo que estaban diciendo, ¿verdad? Porque cuando yo escuchaba esos testimonios de cómo fueron salvos y algo maravilloso y todo, yo no quería escuchar porque yo sabía que no estaba bien con Dios, ¿verdad? Y esa incomodidad y esa falta de descanso al saber que estaba equivocado, ¿verdad? Y simplemente ignorarlo. Y la razón es porque había algo ahí que yo me daba cuenta que necesitaba algo más que eso, ¿verdad? Y recuerdo haber huido prácticamente de ahí porque me di cuenta que no había absolutamente nada, ¿verdad?
Y cuando ya muchos años después, o varios años después comencé a leer la Biblia, empecé a darme cuenta que no se trata nada más de congregarme, de decir las cosas correctas y de aceptar a Cristo, de aprender a cómo contar mi testimonio y a dar mi diezmo, ¿verdad? Y entendí que se trataba de una decisión y elección individual que tenías que tomar de seguir a Cristo, pase lo que pase y cueste lo que cueste, ¿verdad? El problema es que cuando tomamos esa decisión, entramos en un camino, la Biblia le llama el camino angosto, y Dios comienza a guiarnos a lo largo de ese camino, y tenemos que aprender a lo largo de ese camino, ¿verdad? Y quizás anteriormente a haber entrado a ese camino, pues estábamos haciendo las cosas de cierta manera, ¿verdad? Nos damos cuenta que ya no las podemos seguir haciendo de esa manera y empezamos a hacer cambios, a veces muy radicales, con el propósito de conformarnos a Cristo y a la Biblia. Y empezamos a ver otras personas, ¿verdad? Que también estaban haciendo esas cosas. Y entonces empezamos a buscar personas por todo el mundo, ¿verdad? Y en diferentes iglesias, y prácticamente nadie estaba poniendo por obra las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? En sus vidas. Seguimos buscando y buscando y buscando hasta que encontramos un grupo que sí practicaba lo que Cristo enseñó, y dijimos, bueno, aquí hay algo refrescante. Empezamos a mirarlos y a admirarlos, a ser enseñados. Y sin embargo había ahí una bandera roja que, bueno, sí obedecen lo que enseñó el Señor, pero también están añadiendo algunas cosas de su propio criterio, ¿verdad? Y nuestro primer pensamiento fue, bueno, aun cuando están haciendo esas cosas extra, por lo menos están haciendo lo mínimo que el Señor requiere. Y entonces nos asociamos con ellos, ¿verdad? Apreciamos muchas de las cosas que aprendimos con ellos, pero después de un tiempo empezó a haber mucha presión para conformarnos a esas tradiciones como dije al comienzo, un grupo de personas llegó a un consenso de lo que era la fe, de lo que era protector, de lo que era seguro. Yo dije, bueno, puedo someterme a todo eso. No es pecado, no le estamos haciendo daño a nadie. Y conforme hacíamos esas cosas, estábamos predicando, ¿verdad? Y a donde iba a predicar, las personas preguntaban, bueno, ¿y por qué tienes que hacer esto? Por ejemplo, usar tirantes. ¿O por qué tienes que usar zapatos negros para congregarte, verdad? Y cosas como esas, diferentes. Y había estado enseñando a algunas personas, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña cómo vivir. Y alguien sí me dijo, bueno, muéstrame en la Biblia dónde dice eso, ¿verdad? De los tirantes, por ejemplo. Y no les pude dar una respuesta honesta, ¿verdad? Excepto decir, bueno, la iglesia lo decidió, se llegó a un consenso y hay que someternos. Pero yo no podía vivir de esa manera, principalmente porque, no tanto por rebeldía a las reglas, podía guardar las reglas, pero no podía vivir de esa manera, más que nada porque yo sabía muy bien que el camino angosto que empecé a caminar, gracias a Dios, en la fe de Cristo, nunca me había guiado en esa dirección. Sí me guió a hacer muchos cambios, pero no me había guiado en esa dirección y no había llegado a ese camino gracias a un conjunto de reglas, sino gracias a responder a lo que Dios pedía de mí.
me empecé a dar cuenta que no podía ir adelante con eso, ¿verdad? Y entonces tuve que caminar en mi propia fe, en el camino que estaba frente a mis ojos. Eso automáticamente hizo que ya no encajara con la fe de ellos, ¿verdad? Y cuando empiezas a seguir a Cristo, cuando Él dice, anda por este camino, ¿verdad? Y eso empieza a incomodar a algunas personas. Y digo, mi única respuesta es, bueno, lo único que estoy tratando de hacer es seguir a Cristo, ¿verdad? Las personas se molestan, no les agrada. Hay muchas de mi lado diciendo, sí, es una bendición y estás en lo correcto, me gustaría, ¿verdad? Y aún tienen como cierta lástima por ti. Pero cuando la iglesia viene y decide por votación, ¿verdad? Y aún ellos, varios dijeron, es que nos sentimos muy mal de que hayas tenido que ser excomulgado, ¿verdad? Que hayas tenido que atravesar eso. Pero solo estaban sentados y permitieron que pasara, ¿verdad? Y así ha sido siempre. Y como lo he dicho antes, ¿verdad? Si esto hubiera pasado antes, unos años antes, ¿verdad? No hubiera sido excomulgado, hubiera sido quemado en la estaca, ¿verdad? Así como la iglesia romana, pues ellos se consideraban, ¿verdad?, los que tenían la autoridad, y venía alguien que quería seguir a Cristo y ser parte de la fe que fue una vez dada a los santos, pero la fe de esa persona individual contradecía a la fe del consenso grupal de la iglesia romana, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Pues empezaron a perseguir, ¿verdad? Aún desde el principio leemos en la Biblia cómo los judíos empezaron a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Y es que todo esto proviene del mismo espíritu de los fariseos, cuando estaban atacando a Jesús. Y si somos del espíritu de Jesús, ¿verdad? Saben, tanto el espíritu de Jesús como el espíritu de los fariseos siguen vivos, ambos, el día de hoy, y están en conflicto, ¿verdad? Dice el Señor, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La semana pasada hablé de la diferencia entre la lástima y la compasión, ¿verdad? Hay muchas personas muy buenas en estas cosas que tienen lástima, pero se necesita compasión, es decir, de verdad ponerte en el lugar de la otra persona para poder decir, voy a pararme contigo a tu lado en lo que estás atravesando. Voy a estar a tu lado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Otra entre lástima y compasión. ¿Verdad? Muchas de las personas con las que nos relacionamos en esas épocas, en esas denominaciones, ¿verdad? Siguen siendo buenos amigos, ¿verdad? Y son muy buenas personas, son bien amigables, son muy agradables, son muy amables, ¿verdad? Y a veces nos llaman, casi en secreto, ¿verdad? Porque son movidos por lástima, ¿verdad? Pero no tienen lo suficiente como para decir, me voy a parar junto a ti con compasión, ¿verdad? Pase lo que pase y cueste lo que cueste, no importa lo que suceda, ¿verdad? Y es ahí donde viene la cruz. Es la diferencia entre seguir a Cristo
con la cruz o sin una cruz, ¿verdad? Es posible modelar o moldear o seguir un patrón religioso de buenos hábitos, de buenos principios, de un buen corazón, pero es difícil tener fe, porque en la fe necesitas caminar tú solo, de manera individual, nadie más, ¿verdad? Y cuando nos paremos delante de Dios a dar cuentas, ¿verdad? ¿Cómo nos van a llamar a dar cuentas delante del Señor Jesucristo? Cada uno de manera individual, tú solo. No vas a dar cuentas por la fe grupal de tu iglesia o de tu denominación o de tus amigos más cercanos, ¿verdad? Que todos estaban en un consenso. No, vas a dar cuenta a Dios, tú solo, en tus términos, acerca de tu propia fe. No la fe del grupo, no la fe de la iglesia, ¿verdad? De la que eras parte. Tu fe. Es muy cómodo vivir en la fe del grupo, ¿verdad? De la iglesia. Todos, pues, casi somos iguales, no molestas a nadie porque, pues, te amoldas a lo que todos hacen, ¿verdad? Es casi fácil hasta flotar, ir a la deriva, no incomodas a nadie ni a nada. Soy bueno, ¿verdad? No provoco olas. Es tan seguro hacer eso. Y el mundo lo mira y tal vez les parezca, oh, está bien, ¿verdad? O tal vez digan, pobre gente, ¿verdad? Que guarde esas reglas, pero la verdad es que están seguros, están en la fe antigua de sus ancestros, solamente flotando en el barco, ¿verdad? Muchas veces no necesitan tomar decisiones difíciles ellos mismos, más que flotar, ¿verdad? Hay una gran seguridad y su seguridad está en ser aceptado por todos, ¿verdad? No ser juzgado por nadie. El problema es que si vas a ser juzgado por Dios, y Él muchas veces nos llama fuera de nuestra zona de confort, de que saltemos del barco a las aguas, a donde están los truenos, la lluvia, el viento, las olas, y caminar sobre el agua. Yo solo, hacia Jesús, como hizo Pedro. Y es que la fe verdadera, la mayoría de las veces, no es un lugar cómodo, no es necesariamente un lugar seguro tampoco en el mundo. Se trata de caminar en las aguas. La fe es el camino que tomó Jesús. Y cuando Él tomó ese camino, ¿cómo reaccionaron los escribas y los fariseos? Les pareció terrible, de tal forma que lo atacaron al punto de crucificarlo. Y desde ese punto hasta ahora, los fariseos se han levantado con un nombre o con otro, con un disfraz o con otro, ¿verdad? Queriendo, pero con el mismo espíritu, ¿verdad? Queriendo que todos tengan la misma fe, y aquel que se levanta y de verdad anda por fe, ¿verdad? Lo rechazan y lo quisieran tal vez hasta crucificar. Y ese espíritu está más vivo que nunca. Quiero seguir leyendo antes de terminar. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron,
¿Sabías que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Verdad? Cuando su fe no fue apoyada, o al contrario, cuando su fe más bien fue desafiada, se ofendieron. Verso 13. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Saben, Jesús estaba solo haciendo lo que se esperaba que hiciera, lo que Dios quería. Los fariseos lo atacan, ¿verdad? Los discípulos se preocupan porque pues se sienten ofendidos los fariseos, y el Señor dice: déjenlos, no hay problema, ¿verdad? Y aquí habla que son ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Dice el Señor que a veces ponían cargas sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo las querían mover, ¿verdad? Tenían sus reglas, que si era la quebrantabas, automáticamente te hacías culpable, ¿verdad? Pero no era la regla de Dios, era la regla de ellos, ¿verdad? Y entonces si alguien los ofendía e iba en contra de sus reglas, se demostró que estaban dispuestos aún a crucificar. Ponen cargas pesadas y difíciles sobre los hombres, ¿verdad? Y sin embargo, no, ni con un dedo, dice, la querían llevar, ni con un dedo quieren hablar, quieren andar en la fe verdadera, ¿verdad? Hablé con un hombre esta semana, ¿verdad? Que su punto principal que me decía era que es que no podemos tolerar el pecado, ¿verdad? En la iglesia. Es que necesitamos preservar la pureza, ¿verdad? Y era su principal preocupación, ¿verdad? La pureza de la iglesia. Y sí, estamos de acuerdo en la pureza de la iglesia. Sin embargo, yo le contesté: mira, he vivido 30 años sin esposa. Porque él estaba hablando acerca del adulterio y el pecado de ese tipo del adulterio, ¿verdad? Yo le dije: mira, he vivido 30 años sin mi esposa y no me he vuelto a casar. Sigo siendo fiel a ella, porque creo con todo mi corazón lo que dijo Jesús. Y sin embargo, en estos 30 años que he permanecido fiel a mi esposa en pureza, como tú estás diciendo, no soy aceptado por muchas personas como estas, que ponen cargas pesadas sobre los hombres, pero ellos ni con un dedo las llevan. Hace algunos años también prediqué un mensaje que ahora quiero recordar: que Jesús es pastor, no es perro pastor. Él llama a sus ovejas y sus ovejas lo siguen. Un perro pastor anda ladrando y casi mordiendo o amenazando con morder las patas de las ovejas que no están obedeciendo para que hagan como debe ser, ¿verdad? Va vigilando, mordiendo, ladrando y asegurándose de que todos estén en línea, todos entren al corral y todos se comporten igual, todos los borregos, ¿verdad? Sin embargo, el pastor solo llama y sus ovejas oyen su voz. Son pocas, ¿verdad? A veces el camino al que Dios te llamó va a lucir diferente,
del camino de los demás, ¿verdad? De lo que los demás atraviesen. Sin embargo, ellos también están siguiendo al pastor, ¿verdad? Y tú también. No se trata de que asegurarnos que todos estén en la misma línea o en la misma situación. ¿Verdad? El Señor es pastor. Él llama y las ovejas oyen y lo siguen porque lo quieren, ¿verdad? Recuerdo cómo he contado que llegué a ver personas o líderes que traían una libretita y cada vez que confesabas algo o había un problema, anotaban algo en la libretita y a veces 10 años después lo volvían a traer a colación, ¿verdad? Eso no es un pastor, eso es un perro pastor usando esas cosas para morderte, ¿verdad? Si hay algo que confiesas o compartes con alguien y después esa persona lo usa en contra tuya, esa persona no es un hermano, no está siendo un hermano, ¿verdad? No es lo que hizo Jesús. La pregunta es si tenemos el espíritu de Cristo o el espíritu de los fariseos. Hoy siguen existiendo ambos y podemos escoger solo a uno de los dos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.